Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio de soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son ellos galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medios, elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia y Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Un abrazo para todos. En este día hemos escuchado la primera lectura que la Iglesia nos pide escuchar en la solemnidad de Pentecostés. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Bueno, los discípulos todavía están encerrados en el cenáculo. De allí no quieren salir. Este libro narra lo que sucedió en Jerusalén, 50 días después de la Pascua de Jesús. Los discípulos estaban reunidos en el cenáculo y con ellos estaba la Virgen María. El Señor resucitado les había dicho que se quedaran en la ciudad hasta que recibieran de lo alto el don del Espíritu. Y este se manifestó con un ruido que vino repentinamente del cielo, como un viento impetuoso, que llenó la casa en que ellos se encontraban. Se trata de una experiencia real, pero al mismo tiempo simbólica, podemos decir. Algo que sucedió, pero que también nos da un mensaje para toda la vida, para nuestra vida. Esta experiencia revela que el Espíritu Santo es como un viento fuerte y libre. Es decir, nos trae fuerza y nos trae libertad. Viento fuerte y libre. No se puede controlar, detener, no se puede medir y ni siquiera predecir su dirección. No se deja enmarcar en nuestras exigencias humanas, porque nosotros, es un pensamiento de Papa Francisco, nosotros tratamos siempre de enmarcarlo todo. No se deja enmarcar en nuestros esquemas, nuestros prejuicios. Él irrumpe en la iglesia, irrumpe en cada uno de nosotros, dando vida a nuestras mentes y a nuestros corazones. Como rezamos en el credo, es Señor y dador de vida. Tiene el poder porque es Dios y Él da la vida. El día de Pentecostés, los discípulos de Jesús todavía estaban desconcertados, asustados. Lo hemos escuchado muchas veces.
Aún no tenían el valor de salir a la luz, como decía empezando ese comentario. Y nosotros también, a veces sucede, preferimos permanecer dentro de las paredes protectoras de nuestro entorno. Por lo menos a mí acontece eso, sucede esto. Pero el Señor sabe cómo llegar hasta nosotros y abrir las puertas de nuestro corazón. Él envía el Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu nos envuelve y derrota todas nuestras vacilaciones, derriba nuestras defensas, desmantela nuestras falsas certezas. El Espíritu nos hace simplemente nuevas criaturas, como lo hizo ese día con los apóstoles, nos renueva. Después de recibir el Espíritu Santo, ya no volvieron a ser como antes. El Espíritu los ha cambiado, sino que salieron sin temor y comenzaron a predicar Jesús, a predicar que Jesús ha resucitado, que el Señor está con nosotros, de tal manera que cada uno los entendía en su propia lengua, porque el Espíritu es universal. No nos quita las diferencias culturales, las diferencias de pensamiento, no, pero es para todos. Cada uno lo entiende en su propia cultura, en su propia lengua. El Espíritu cambia el corazón, ensancha la mirada de los discípulos, los hace capaces de comunicar a todos las grandes obras de Dios, sin límites, superando los confines culturales y los confines religiosos en los que estaban acostumbrados a pensar y vivir. A los apóstoles los capacita para llegar a los demás, respetando sus posibilidades de escucha y comprensión en la cultura y en el idioma de cada uno. En otras palabras, el Espíritu Santo pone en comunicación personas diferentes, realizando la unidad y universalidad de la Iglesia. Y hoy nos dice mucho esta verdad, esta realidad del Espíritu Santo, donde en la Iglesia hay pequeños grupos. Esto nos lo dice a cada uno de nosotros el Papa Francisco. En la Iglesia a veces hay pequeños grupos que siempre buscan la división, separarse de los demás. Este no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es armonía, es unidad, une diferencias. Un día un cardenal que fue de Génova dijo algo bonito. Decía que la iglesia es como un río. Lo importante es estar dentro. Si estás un poco de ese lado y un poco del otro lado, no importa. El Espíritu Santo crea unidad. Es muy bonita esa figura del río. Lo importante es estar dentro de la unidad del Espíritu y no mirar esas pequeñeces de que tú estés un poquito de este lado, un poquito del otro lado, creces de una manera o de la otra. Este no es de Dios. La iglesia es para todos, como nos mostró el Espíritu en el día de Pentecostés. Un abrazo, un saludo. Nos veremos la próxima semana.